tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy con Iliana Manucci, militante por los derechos de la mujer, me dicen de una infancia futbolera, comunicadora social, integra periódicas que le vamos a preguntar de qué se trata, premio Virginia Bolten, aquella anarcofeminista que allá en fines del 1800 se animó a escribir un diario de la mujer y se animó a encabezar una marcha del 1 de mayo y hasta fue arrestada por eso. Una precursora, un ejemplo. Y muchos se deben sentir identificadas ustedes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es parte de esa historia de las grandes mujeres, de nuestra historia, valga la redundancia, que creo que estamos empezando a recuperar en los últimos años, sí. en todos los ámbitos. Bueno, un ratito charlamos de estos temas, enseguida, con Iliana Manucci hoy. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Es cierto de infancia futbolera o no? Más o menos. Sí. Empecé a jugar, todavía no tengo muy claro cómo, porque no vengo de una familia futbolera. Mi mamá un poco sí, hincha de River, me hizo hincha de River. Soy entrerriana, por eso soy hincha de River. Acá en Santa Fe me joden mucho con eso. Nacida en Viale. Nacida en Viale, Entre Ríos. Y después te fuiste a estudiar a Paraná. Y ahora estás acá. A Paraná y después me vine a trabajar a Santa Fe. ¿Sí? Que vengo de recorrida de ciudades y provincias, sí. Sí. A ver, vamos a empezar por esto, ¿no? Pero, es decir, uno tiene la sensación de que descubrimos el fútbol de mujer ahora. Pero es mucho más antiguo de lo que creemos, ¿o no? Sí, hay registros de partidos en Argentina desde hace por lo menos 100 años. 100 años. Sí, que eso es parte de esa historia que está empezando a recuperarse ahora, de esos primeros registros. Y por ahí la historia más conocida hoy es la del Mundial de México 71, de estas famosas Las Pioneras, que ahora se está nombrando mucho, y este año con el Mundial de Francia hemos recuperado también un poco más esa historia y esas jugadoras, que fue un mundial que no fue oficial de la FIFA y que llegó una selección argentina totalmente precaria en cuanto a apoyo, digamos, no era reconocida por la AFA, llegaron vendiendo rifas, cosiéndose sus propias camisetas, camisetas que ellas cuentan que se deshicieron el primer lavado en México y tuvieron que salir a buscar otras. Y eso, bueno, es una historia que no se conocía. Y hoy llenaron un estadio Azteca en el 71 y le ganaron a Inglaterra 4-1. Claro. Unas desconocidas totales que hoy por suerte estamos empezando a conocerlas y a saber quiénes son. Y ahora esa ausencia, ¿vos por qué crees que es por el rechazo del hombre que dominaba, digamos, las organizaciones, o tal vez un sistema instalado donde la mujer se resignaba y únicamente jugaban al fútbol por hobby? Sí, hay un poco de todo, digamos. Creo que el fútbol y más pasa en todo el mundo, pero más en Argentina y en Latinoamérica es como un reducto que es claramente masculino y machista también, digamos. Hay mucha resistencia a que las mujeres ocupen esos espacios, ya sea en la cancha como en las tribunas. Ahora también hay un movimiento de hinchadas feministas, de mujeres que van a seguir a sus clubes, no solo a sus equipos femeninos, sino a los equipos masculinos. Hay acá hinchas de Colón, hinchas de Unión que van a la cancha y empiezan a reconocerse como hinchas feministas y desde ahí plantear otra forma de relacionarse con el fútbol y con la pasión. Y son muy resistidas, ¿no? Las chicas empiezan a marcar por qué cantamos las cosas que cantamos en la cancha. Está claramente este folclore que se llama, que tiene muchas cosas muy lindas, que tienen que ver con la pasión, con el deporte, con el club, pero otras que son muy violentas, y es muy resistida esa crítica. Y tiene mucho que ver con esto de los varones sintiendo que les están ocupando un lugar que históricamente es suyo, digamos. Después vamos a hablar de eso, a ver si hay un avance cultural o una resistencia, ¿no? Me parece que es un tema muy interesante, un poco de ¿no? todo. Pero para cerrar el capítulo deportivo, ¿la AFA dio un primer paso o no? ¿O un semipaso? Dio un primer paso en una semiprofesionalización.
Eso es lo que empezó en el fútbol local. Y en cuanto a la selección, hay claramente un avance que es de los últimos 2 años. O sea, nada, digo, estamos hablando de una historia de por lo menos 100 años, del 71, este primer mundial donde hay registro de una selección argentina, y recién hace 2 años que la AFA empezó y no gratuita, digamos, no por iniciativa propia, sino porque vinieron las jugadoras haciendo reclamos, haciendo paros, visibilizando las condiciones, usaban la ropa que tenía de descarte la selección masculina, les pagaban viáticos de 100 pesos que ni se los pagaban mucho tiempo después, las hicieron dormir en un colectivo previo a un partido en Uruguay, ni siquiera les habían dado un hotel. Todas esas luchas que vienen dando las jugadoras desde el 2017 más o menos, que se empezaron como a visibilizar más fuerte, llevaron a la situación, digo, al mundial que vivimos en Francia este año. No pasa en el fútbol únicamente, ¿no? Pasan... No, por supuesto. Días pasados hablamos, por ejemplo, con Locomotora Oliveras y le pregunté, ella tiene un título más que Mayweather, ¿no? Y le digo, ¿cuánto es una bolsa si ganas una pelea por un campeonato mundial? Me dijo 12.000 pesos. Y Mayweather, 40 millones de dólares. Sí, es abismal. Ahora con el mundial salieron unas estadísticas de que las 40 mejores jugadoras o mejor valuadas del fútbol femenino internacional ganan en un año la mitad de lo que gana solamente Messi. Acá aparece otra discusión que es esta de, bueno, van a ganar más cuando generen más porque el fútbol femenino no vende, pero bueno, la realidad es que si no hay un desarrollo, si no hay un incentivo de parte de las federaciones, de parte de la FIFA, de parte de los clubes, de darle sustento al desarrollo del fútbol femenino, nunca va a haber desarrollo. Sí. Digo, nunca va a suceder esto. Claro. Y quedó clarísimo en el Mundial y ya viene pasando en otros partidos en Europa. Pasó el año pasado cuando Argentina jugó el repechaje que le posibilitó clasificar al Mundial, que llenó la cancha de Arsenal en Buenos Aires. Los estadios en el Mundial estaban... mínimo había 20.000 personas en los partidos. Sí. Y los partidos más relevantes, los estadios se llenaron. En el Parque de los Príncipes en París había 46.000 personas. Sabemos que estuviste en el Mundial y fue una experiencia impresionante, ¿no? Increíble. Increíble. Sí, como futbolera, como feminista, como periodista. Algunas interpretan el término feminista como peyorativo. Vos te definís como feminista, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es entender qué significa ser feminista. Ajá. Qué sé yo, todas hemos pasado, yo vengo de un pueblo, de una familia por ahí donde estas cosas no se hablaban, entonces sí había esa resistencia al término de ser feminista, y no solamente me pasa a mí con mi historia personal, es una construcción histórica de lo que significaba ser feminista, que estos últimos años ha cambiado y que tiene que ver mucho con la masividad que ha tomado el movimiento en Argentina, específicamente a partir del 2015. En el mundo, en España, en todos lados, ¿no? Sí. Y personalmente, ¿cuándo se te despertó esta vocación por defender los derechos de la mujer? ¿Qué viste? ¿Injusticias? ¿Qué viste? Sí, creo que... un sistema estructurado, un sistema ya adecuado al manejo del hombre. ¿Qué es lo que te despertó en vos? Creo que empecé a entender más de qué se trataba cuando empecé a hacer periodismo. Empecé a hacer periodismo en el 2011, en el periódico Pausa, y ahí empecé a estar en contacto con un montón de cosas que sucedían en la ciudad, a estar en contacto con grupos de mujeres, con las diferentes realidades. Me acuerdo que en ese momento empezaba fuerte el reclamo por los refugios para mujeres víctimas de violencia. Fue como empezar a entrar un poco más en tema. Después, haciendo un poco de historización de mi vida, yo siento que siempre fui feminista, pero no tenía como las palabras, la expresión, ni un marco ni teórico ni de experiencia que me hiciera poner en palabras eso, digamos. Claro. Pero creo que todas lo traemos un poquito, de ver injusticias en el sistema, en todo. Me pasaba desde chica en el fútbol, que hoy lo puedo pensar así, yo jugaba al fútbol todos los días, sola o con mi primo o con un cuñado, y
Y yo en ese momento yo ya sabía que no iba a poder vivir del fútbol, aunque todos los días jugaba al fútbol y compraba el gráfico religiosamente y tenía afiches de River en mi pieza. Ahí ya había algo marcado. Mis amigos iban a seguir jugando al fútbol toda su vida en los clubes y yo estaba relegada a jugar con ellos cuando salieran de la cancha, digamos. Bueno, hablaste de un tema, ¿no? Vamos a varios temas que tienen que ver con el derecho de la mujer, que es el tema de la violencia, ¿no? Un caso cada 20 minutos, cerca de 50 denuncias por día. Se ha modificado la tipificación pasando de homicidio a femicidio, ¿no? Se han visibilizado un montón de temas, aparecen a la luz. ¿Por qué hay cada vez más casos? Creo que tiene que ver un poco con esta reacción que vos lo nombrabas recién, ante una mujer que siente que ahora puede identificar que esto que le está pasando no es normal, que sabe que es posible salir de ese círculo de violencia, que empieza a ver a otras mujeres que lo hacen, que empieza a encontrar espacios de apoyo y de contención en otras mujeres y decide dar ese paso que es dejar o intentar salir de ese círculo de violencia, hacer una denuncia con todo lo que eso implica. Creo que lleva del otro lado una reacción. No es lo mismo un hombre que está ejerciendo violencia hace años sobre una mujer y una mujer que no pone ningún tipo de resistencia. Y eso seguía pasando. Yo no sé si ahora hay más casos. Ahora claramente son más visibles. Sí. Y sí creo que hay claramente una reacción que es producto del empoderamiento de las mujeres y de decir que ya no estamos dispuestas a tolerar esto. El tema es que haya una cobertura del Estado que proteja a esa mujer. Ese es el gran problema. Muchas veces el sustento económico es el hombre, la mujer se tiene que quedar con los nenes, es violentada y bueno, y se calla la boca. Ese es el gran problema y que en realidad en los últimos años, y digo, esto no es aparte, las soluciones que necesitamos para que la mujer que decide, que logra salir de este círculo de violencia, esté contenida, pueda continuar con su vida, pueda tener los recursos para hacerlo, también tiene que ver con el contexto nacional que estamos viviendo, digamos. La feminización de la pobreza, la desocupación que pega más fuerte sobre las mujeres. Esto atenta directamente contra la posibilidad de que el panorama de lo que hace a la violencia, a los distintos tipos de violencia sobre las mujeres, mejore en el país, digamos, más allá de todos los esfuerzos que las feministas y que los colectivos feministas hagan en todos lados y por más marchas que hagamos, digamos, si desde el Estado no hay una política clara y no hay recursos, es muy difícil, digamos, si no terminan las compañeras, que son las que laburan en territorio, llevándose mujeres a sus casas, digamos, eso es algo que ocurre, o lo mismo las socorristas asistiendo a mujeres que necesitan realizarse un aborto y sigue recayendo sobre los colectivos feministas una responsabilidad que es del Estado. Me quedan una pila de temas. A ver qué opinas de Monzón, qué opinas de qué es Periódicas. ¿Qué opinas del aborto en términos si feminismo es sinónimo de legalización del aborto o no? ¿Te parece? Bien, perfecto. Pausa, enseguida. Bien, seguimos con esta importante charla con Ileana Manucci, comunicadora, periodista, bueno, militante de los derechos de la mujer. A mí se me ocurre pensar, no sé si es así, ¿no?, que la causa del feminismo atraviesa las ideologías políticas, ¿o no? Te hago esta pregunta porque, por ejemplo, en el debate del aborto, mujeres plantearon la defensa de los derechos de la mujer, pero en contra del aborto, por ejemplo. ¿No? Es decir, ¿es sinónimo de la legalización o no? ¿O crees que atraviesa cualquier ideología política? No es Creo fácil. que no es fácil, es complejo. Creo que es muy difícil decirse feminista y no estar a favor de la legalización del aborto. Es como un consenso mínimo del feminismo a nivel mundial,
digo, Sí. de ahí partimos, que tiene que ver con el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Lo cual no quita, creo que todos y todas conocemos, hay muchas mujeres que su vida es feminista, que la educación que le dan a sus hijos y a sus hijas es feminista y están en contra del aborto. Yo creo que eso sí sucede, creo que puede tener que ver con un montón de factores, con historias personales, con la educación que hemos tenido, que en gran parte en este país tiene que ver con educación religiosa, con desconocimiento también de lo que implica la legalización del aborto, con la demonización hacia el feminismo y hacia el movimiento de mujeres respecto de este tema. Creo que se puede cambiar de opinión, lo hemos visto desde el último año, un montón de compañeras, compañeros también, que han podido entender de qué se trata esta lucha y que han podido cambiar de opinión. Mira, yo tengo que tomar un hecho por llamarlo de esta era, de un caso típico de femicidio, fue el de Carlos Monzón. Yo fui a cubrir el juicio en Mar del Plata a Monzón y había dos barras. Unos que, o sea, el derecho de las mujeres, apoyando el derecho de las mujeres, y otros que le gritaban bravo campeón. ¿Por qué? Y porque estaba acostumbrado a pegar, y porque lo han confesado algunas mujeres que han estado con él. Se habla o se ha hablado incluso últimamente del tema Valdomir como si estuviera, digamos, predispuesto a eso, ¿no? ¿Merece un monumento Monzón o no? Para mí no. ¿No? Hay toda una discusión sobre esto de si es posible separar la obra, ya sea, ¿no?, de un cantante, de un deportista, de un artista en general, de su vida personal. Creo que es difícil, pero más en este caso que estamos hablando de un femicida. Es un femicida que además digamos, tenía un largo recorrido de violencias que hoy sabemos que todo el mundo lo conocía. Digo, empiezan a salir testimonios por el otro día, Tití Fernández, que decía, yo lo vi la noche antes de que asesinara a Alicia, lo vi pegarle una piña. Esto hoy es impensado que suceda, con una figura tan importante como era Monzón en ese momento, y que no salga a la luz y que nadie intervenga. Hoy parece raro de pensar. Pero también hay como una suerte de revisionismo. Hay cuestiones que antes, no sé si eran toleradas o eran graciosas o formaban parte tal vez algo natural de la vida y que hoy tienen un significado muy distinto. También vos traes el caso de Valdomir estos últimos días y hemos escuchado justificaciones de por qué su violencia, por qué llegó a abusar de su hija. Siempre es lo mismo que pasó con Monzón, lo mismo que pasa con un montón de deportistas sobre todo, adjudicarle a su origen humilde y haber tenido una niñez difícil y una vida difícil, el que sean violentos, el que sean abusadores, el que sean femicidas, eso todavía sigue pasando, todavía lo seguimos viendo. Me parece que obviamente cada vez es más difícil poder ubicarse en ese lugar y cada vez somos muchas más y muchos más los periodistas y comunicadores que estamos ahí para marcar que eso no es así, digamos. Hablando de eso, ¿qué es Periódicas? Contanos. Periódicas es un hermoso proyecto que encaramos entre 21 periodistas, comunicadoras, fotógrafas, ilustradoras, diseñadoras de Santa Fe, que nos encontramos primero en un grupo mucho más amplio de periodistas feministas de Santa Fe, un grupo que llegamos a ser unas 60 periodistas de toda la ciudad y de algunas otras ciudades de la provincia, que empezamos a juntarnos por las inquietudes que el feminismo nos iba generando y específicamente a nuestros ámbitos de trabajo y como periodistas. Sí. Desde ahí, andaba dando vueltas esta inquietud de, tenemos que hacer algo, tenemos que tener nuestro propio medio, armemos una cooperativa, veamos cuál es la forma.
Y bueno, esto que empezó como un deseo a fines del año pasado, empezamos a materializarlo, empezar a juntarnos, ver qué era lo que podíamos hacer, qué era lo que teníamos ganas de hacer, que es como una de nuestras premisas. No es una batalla contra los hombres. No, claro que no. Digo, digo porque algunos interpretan como que el feminismo es una batalla contra los hombres, pero en realidad es una batalla de ustedes por los derechos de ustedes. Sí, por una sociedad más igualitaria, digamos. Nosotros entendemos que el feminismo busca un mejor mundo para todos y para todas. Digo, el patriarcado también oprime a los varones en un montón de situaciones. ¿Qué es ser un varón? ¿Qué se espera de un varón? ¿Cuáles son los roles asignados histórica y culturalmente? Eso también recae sobre los varones. Lo que pasa es que sobre las mujeres recae lo más fuerte, que es la violencia física, psicológica, simbólica, económica. Pero es una lucha por la igualdad de derechos. Es básico. ¿Y no crees que ha habido avances en este tema o crees que hay sectores de hombres que están oponiendo resistencia fuerte a este tema? ¿Lo cuestionan? Ambas cosas. Sí. Creo que ha habido un cambio muy grande. Creo que realmente hay cosas que hoy ya no se dejan pasar, que hoy son claramente marcadas y sancionadas, pero también hay muchísima resistencia, mucha resistencia. Y parte de esa resistencia es la que también nos llevó a formar periódicas. Claro. Un montón de compañeras que trabajan en otros medios de la ciudad sentían que era muy difícil hacer un periodismo con perspectiva de género en sus espacios, en donde estaban trabajando, que tenían que soportar tratamientos de temas que eran casi vergonzosos. Esta resistencia a llamar femicidios a los crímenes que son femicidios, que hoy todavía haya que luchar con eso, cada vez menos, cada vez está más instalado que esto se llama así y que esta es la figura que corresponde a estos crímenes de odio contra las mujeres, pero esto no era así, hace 3 años. Uno imagina que va a cambiar, ¿no? Es decir, hoy lugares clave de decisión lo tienen los hombres, en los medios fundamentalmente, sí. ¿No? Pero hay más mujeres inscriptas en abogacía, más mujeres inscriptas en medicina, por ejemplo. Me parece que hay algún cambio de tipo cultural últimamente. Sí, sigue siendo esto, digamos. Todavía el acceso a los lugares de mayor poder siguen siendo ahí guardados para los varones. Así que las mujeres están para el cupo, decían en la radio, en la televisión. Y en algunos lugares sí, digamos, sí. Pero hay gremios, qué sé yo, como los gremios docentes todavía, a las mujeres les cuesta llegar, siendo que la mayoría del plantel docente es femenino. Claro. Es una profesión muy relacionada. Igual que la enfermería también, por ejemplo. Y sigue las cabezas de las decisiones en gremios, siguen siendo varones. Y acá claramente, ¿por qué sucede esto? También una de las luchas importantes es la distribución de las tareas de cuidado. Las mujeres seguimos teniendo hasta doble y triple jornada, teniendo que hacernos cargo de la casa, de los hijos, de los ancianos, de los enfermos que pueda haber en la familia. Y eso es lo que claramente atenta contra las posibilidades de poder crecer en nuestras profesiones y en nuestros ámbitos de desarrollo laboral. Más allá de tus simpatías políticas o tu ideología o lo que quieras llamarlo, ¿qué pensás de los dichos de Aníbal Fernández de comparar a María Eugenia Vidal con el odontólogo Barreda? Una obra bucada, innecesaria y fuera de todo contexto. Lo hizo Carrió también, el año pasado, el anteaño también, dijo lo mismo. ¿Y esa violencia verbal vos también la sentís en la sociedad, o no? ¿Del hombre a la mujer, o no? Sí, está todavía muy naturalizado decir este tipo de cosas. Esto que circula en los grupos de WhatsApp, la imagen de Barreda todavía está ahí como
como, ¿no? El pobre tipo que las mujeres de la casa lo hostigaban y las tuvo que matar, digamos. Creo que cada vez es menos, eso sí se nota que cada vez es menos, pero sigue habiendo, y hay círculos en donde todavía esto está, donde todavía el feminismo no llegó, me parece. Pero por ahí nosotros nos cuesta verlo porque por ahí nos manejamos en algunos otros ámbitos. Sí. A veces nosotros le decimos, salimos un poco de nuestros climas y sigue habiendo cosas tremendas todavía. En el Club de Caballeros de Londres no ingresan mujeres, por ejemplo. Bueno, eso en Buenos Aires también pasó hasta el año pasado, ¿no? Hay un par de estos clubes tradicionales donde las mujeres ingresaban, podían ingresar, pero no tenían voto, por ejemplo, en las comisiones directivas. Y hubo que discutir si podían ingresar o no como socias, siendo que eran parte de la vida de los clubes. Fue el año pasado, digamos, ¿no? Ileana, muchas gracias, un placer. No, por favor, muchísimas gracias.